Saludos cordiales a todas y todos nuevamente. Mi nombre es Pablo Antezana Quiroga, trabajo en el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, CIFDE, del Tribunal Supremo Electoral. A continuación vamos a ver los principales elementos que corresponden al tercer módulo de la unidad temática Sistema de Gobierno y Sistema Político. El módulo lleva por título Formas de democracia, sujetos, modalidades de ejercicio y sus mecanismos. En este módulo, como he señalado, vamos a ver de manera detallada cuáles son las principales características y los mecanismos de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución Política del Estado. Vamos a comenzar con la democracia representativa. Voy a mencionar cuáles son algunos de esos principales elementos. Lo primero que debemos tomar en cuenta es la importancia de los derechos políticos y su relación con la garantía de un sufragio universal, libre y secreto. En Bolivia, en el Estado plurinacional, tenemos elección de autoridades para todas las instancias o niveles de gobierno, llámese gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, y también tenemos la elección de autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Como vimos en el anterior módulo, esta es una innovación en el marco de la construcción del Estado plurinacional y la democracia intercultural, que ha implicado una ampliación de la democracia representativa, por cuanto ahora las principales autoridades, magistrados del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional son elegidas vía el sufragio universal. Por otra parte, también a través del mecanismo del voto, ciudadanas y ciudadanos en Bolivia toman decisiones a través del mecanismo del referendo. Mecanismo que puede activarse también en el nivel nacional, en el nivel departamental y en el nivel que corresponde a los municipios de todo el país. Si bien el referendo forma parte de la democracia directa, su forma de concreción es a través del sufragio universal. Y también tenemos el ejemplo de las revocatorias de mandato, otro mecanismo de la democracia directa que puede aplicarse en todas las instancias de gobierno, en este caso para revocar el mandato de las autoridades electas también mediante el sufragio universal, libre, individual y secreto. Vemos entonces la importancia que hay para la garantía y el ejercicio del derecho político a elegir y ser elegido, o el derecho político a participar en la toma de decisiones, y su concreción a través del sufragio universal. En el Estado plurinacional de Bolivia tenemos los procesos electorales de periodo fijo, que forman parte de la democracia representativa propiamente dicha. En el caso de las elecciones generales, este es un proceso electoral que se realiza cada 5 años para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes ante organismos supraestatales. Como todas y todos sabemos, las mismas elecciones se llevan a cabo en el nivel departamental, en el nivel regional y en el nivel municipal. Este proceso electoral es conocido como las elecciones subnacionales o elecciones departamentales, regionales y municipales, que también tienen un periodo fijo de 5 años. En los departamentos elegimos gobernador o gobernadora, vicegobernador en Tarija, Santa Cruz y Pando, asambleístas departamentales por territorio y asambleístas departamentales por población.
En el caso de la Autonomía Regional de Gran Chaco, elegimos a su ejecutivo o ejecutiva regional, a las o los ejecutivos de desarrollo, asambleístas regionales por territorio y asambleístas regionales por población, también con una duración o periodo fijo de 5 años. En los 336 municipios del país, bolivianas y bolivianos elegimos alcaldes y concejales cada 5 años. Y como ya les decía, de manera innovadora, en Bolivia elegimos a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Estas autoridades se eligen por un periodo fijo de 6 años. Continuando con un repaso por los procesos electorales de periodo fijo, a continuación les muestro todos aquellos que se llevaron a efecto en el país desde la vigencia de la Ley 026 del régimen electoral de 30 de junio del año 2010. En cuanto a las elecciones generales, hemos tenido 3 procesos electorales, el año 2014, el año 2019 y el año 2020. Uno de ellos, cuyos resultados quedaron sin efecto legal. Asimismo, tuvimos una sola experiencia de organización de elecciones primarias de binomios de candidaturas de las organizaciones políticas para postular posteriormente en elecciones generales. Se realizó el año 2019. Elecciones subnacionales con las nuevas determinaciones de la Ley del Régimen Electoral número 026 se celebraron en 2 oportunidades, el año 2015 y 2021. Como ya lo dije, para elegir gobernadores, asambleístas departamentales, asambleístas regionales, alcaldes y concejales. Y la elección de altas autoridades del órgano judicial y del TCP se llevaron a efecto en 2 oportunidades también en las gestiones 2011 y 2017. En relación con las elecciones nacionales es importante apuntar, también conocidas como elecciones generales, es importante apuntar que para llevarse a efecto se pone en juego un sistema electoral mixto que combina el criterio mayoritario para la elección del presidente y vicepresidente. En este caso, el criterio mayoritario del sistema electoral a aplicarse puede ser absoluto en caso de obtener el 50% más 1 de los votos en primera vuelta. Puede ser una mayoría de un 40% con un 10% de diferencia respecto a la candidatura en segundo lugar. Y de no cumplirse este último requisito, en segunda vuelta se aplica nuevamente el criterio de mayoría. Eso para la elección de presidente y vicepresidente. En el caso de senadores y diputados plurinominales que integran la Asamblea Legislativa Plurinacional, se aplica un criterio proporcional que busca garantizar proporcionalidad entre el número de votos obtenido por cada organización política y el número de escaños a distribuir, en este caso en la Cámara Alta de Senadores y en la Cámara Baja de Diputados Plurinominales. En el caso de los diputados y las diputadas uninominales, se aplica el criterio de mayoría simple. Aquel o aquella candidata que obtenga un voto de diferencia respecto a los demás es elegido diputada o diputado uninominal. Y lo mismo aplica en el caso de los diputados de circunscripciones especiales de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Como todas y todos sabemos, en la Asamblea Legislativa Plurinacional tenemos 7 escaños especiales para la representación directa de los pueblos o naciones indígena originario campesinos minoritarios. Como pueden ver en el gráfico del lado derecho, en cada departamento del país, con excepción de Chuquisaca, se eligen estos diputados de circunscripciones especiales indígenas.
con la excepción de los departamentos de Chuquisaca y Potosí. En Pando, en el departamento de Beni, en el departamento de Tarija, en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz y en el departamento de La Paz, elegimos un diputado en un escaño de circunscripción especial indígena originario campesina, totalizando 7 en todo el país, que representan a las naciones y pueblos minoritarios en cada uno de estos departamentos. Entonces decíamos que para las elecciones generales combinamos criterios mayoritarios para la elección de autoridades políticas y criterios proporcionales. Como parte de la democracia representativa y en el marco de su ampliación y fortalecimiento a partir del año 2009-2010, en Bolivia no solamente se eligen autoridades políticas en los diferentes niveles o instancias de gobierno, también se produce la elección de representantes en organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en Bolivia, instituciones y organizaciones de la sociedad civil organizan procesos electorales para elegir sus propias autoridades o representantes, aplicando el sufragio libre individual y secreto. Uno de esos ejemplos son las cooperativas de servicios públicos, por ejemplo, las cooperativas de luz, de teléfono, de agua y otras más. En todo el país se vienen realizando ya hace una década elecciones en estas cooperativas de servicios públicos que son supervisados por el órgano electoral plurinacional. Pueden ver ustedes en pantalla un resumen de los procesos que han sido supervisados en todo el país, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba los departamentos que han tenido el mayor número de procesos electorales en cooperativas de servicios públicos. Prosiguiendo con los contenidos básicos del módulo número 3, a continuación vamos a ver cuáles son los elementos, algunos de los elementos centrales de la democracia directa y participativa. Por supuesto, la Constitución Política del Estado reconoce como una forma de democracia en el país a esta democracia directa y participativa. ¿Y cuáles son algunos mecanismos que se ponen en acción? Para el caso de la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, tenemos los referendos, que son un mecanismo justamente de participación directa que le permite a ciudadanos y ciudadanas, mediante el sufragio universal, libre y secreto, decidir sobre normas, políticas o asuntos de interés público. Todas las decisiones que sean adoptadas mediante un referendo, ya sea nacional, departamental o municipal, deben aplicarse inmediatamente y son de cumplimiento obligatorio. Es decir, son vinculantes los resultados de los referendos. Decía, pueden realizarse en el ámbito nacional para tratar todas aquellas materias que sean competencia exclusiva del nivel central del Estado. Pueden realizarse referendos departamentales para aquellas materias que correspondan al ámbito departamental y finalmente referendos de alcance municipal para las materias de competencia municipal. Es importante señalar, así sea de manera muy sintética, que hay algunas materias que no pueden ser sometidas a consulta ciudadana en referendo. Esas exclusiones, menciono algunas de las más importantes, son los temas referidos a la unidad e integridad del Estado, impuestos, aspectos que tienen que ver con la seguridad interna y externa del Estado, la vigencia de derechos humanos, las bases fundamentales del Estado plurinacional de Bolivia y otros más. En el caso de estos temas, existen otros mecanismos para su eventual
análisis y revisión, como por ejemplo una asamblea constituyente. Los referendos pueden organizarse a través de dos iniciativas en el Estado Plurinacional de Bolivia: a través de la iniciativa estatal o a través de la iniciativa popular. En el primer caso, si el referendo es nacional, la autoridad o instancia que promueve la consulta ciudadana es el presidente o la presidenta del Estado Plurinacional mediante un decreto supremo, o la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una ley aprobada por 2/3 de los asambleístas. Si el referendo es departamental, es la Asamblea Departamental exclusivamente la instancia promotora de esta consulta, debiendo para ello aprobarse una ley por 2/3 de la Asamblea Legislativa Departamental que corresponda. Y finalmente, si se va a realizar un referendo sobre materias de alcance municipal, solamente es el Consejo Municipal, el órgano deliberativo de los gobiernos municipales, los que pueden promover esta consulta aprobando por 2/3 una norma municipal específica. Y rápidamente, en el caso de la iniciativa popular, en Bolivia, en el Estado plurinacional, la ciudadanía puede ser también el actor o la instancia que promueva un referendo en los mismos 3 niveles, nacional, departamental y municipal, para lo cual la persona o el grupo de personas que promueven esta iniciativa deben reunir un número determinado de adhesiones ciudadanas, es decir, de apoyos expresados en firmas y huellas dactilares. Este criterio varía en cuanto al número, si el referendo es nacional, departamental o municipal. En el país, igual, desde que tenemos vigente la ley 026 del régimen electoral, hemos tenido alrededor de 15 de estas consultas, 15 o 16 de estas consultas, en los diferentes niveles que yo les mencionaba anteriormente. Una única experiencia de referendo nacional se llevó a cabo el 21 de febrero de 2016, cuando se consultó a las bolivianas y los bolivianos acerca de la modificación parcial o reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Y referendos de alcance departamental y municipal han sido la mayor cantidad, como pueden ver ustedes en pantalla, siendo el último, o los últimos, mejor dicho, el referendo de aprobación de la conversión del municipio de Lagunillas en el departamento de Santa Cruz en autonomía indígena originario campesina, y el referendo de aprobación de la Carta Orgánica Municipal de San Ignacio de Velasco, la norma fundamental de funcionamiento de ese gobierno municipal del departamento de Santa Cruz. En el caso de las revocatorias de mandato, desde la vigencia de la Ley 026 del régimen electoral, solamente hemos tenido una única oportunidad en que se pudo llevar a cabo la revocatoria de mandato. En este caso fue en el municipio de Volpebra, en el departamento de Pando. En ese caso, se consultó a la ciudadanía acerca de la revocatoria de mandato del alcalde municipal. Es importante anotar brevemente que la revocatoria de mandato únicamente puede activarse cuando ha transcurrido al menos la mitad de la gestión o periodo constitucional para el que fue electa la autoridad. Y puede activarse una única vez durante la totalidad de ese periodo. Sin embargo, el referendo revocatorio no puede solicitarse durante el último año de gestión de una autoridad electa por voto popular. También es importante aclarar que es posible aplicar esta revocatoria de mandato o cese de funciones a las autoridades electas titulares y suplentes. Y para poder activar
este tipo de mecanismo democrático directo, o de la democracia directa y participativa, solamente puede hacerse mediante la iniciativa popular, es decir, mediante el acopio, la reunión de adhesiones ciudadanas, huellas y firmas que también varían según el tipo de autoridad que busca revocarse su mandato. Como parte de la democracia directa y participativa, en el Estado plurinacional de Bolivia tenemos a las asambleas y cabildos. Las asambleas y cabildos son mecanismos de participación ciudadana que permiten que las personas se pronuncien directamente sobre asuntos de interés colectivo. No obstante, las asambleas y cabildos no tienen un carácter vinculante. Su carácter es eminentemente deliberativo, promueve la generación de consensos y el análisis pormenorizado de aquellos temas o asuntos de interés colectivo. No obstante, pese a no ser vinculantes sus resultados, estos deben ser tomados en cuenta por las autoridades y representantes de todos los niveles de decisión que correspondan. El órgano electoral plurinacional observa y acompaña el desarrollo de estos mecanismos de la democracia participativa en Bolivia. Asimismo, tenemos las consultas previas, un mecanismo de suma importancia con reconocimiento constitucional que es convocado exclusivamente por el Estado a través de las entidades públicas correspondientes de forma obligatoria, siempre que se vaya a realizar o se vaya a adoptar alguna medida administrativa o legislativa que conlleve la explotación de recursos naturales o la realización de proyectos, obras, actividades con afectación de recursos naturales en el país. En el caso de las consultas previas, como mecanismo de la democracia participativa, también tiene un carácter no vinculante. Sus resultados no son de cumplimiento obligatorio, pero igual deben considerarse por todas las autoridades que correspondan. Y en el caso de las consultas previas que se apliquen directamente al sujeto colectivo de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, la consulta previa debe respetar las normas y procedimientos propios de esa nación o pueblo indígena. Eso es muy importante de anotarlo. De ese modo, tenemos que el sujeto titular, en el ejemplo que doy de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, que por supuesto reúnen las características de ancestralidad, autoidentificación, patrones culturales y otras características, pueden exigir que la consulta previa se realice de acuerdo con sus normas y procedimientos propios. Además, respetando siempre la buena fe y el marco de concertación que debe regir para la aplicación de esta consulta previa o mecanismo de la democracia participativa. Bien, ya llegando hacia el final del módulo número 3, me toca hablar de manera breve también sobre la democracia comunitaria y algunos de sus rasgos esenciales. La democracia comunitaria reconocida en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ejerce mediante el autogobierno de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, sus espacios o instancias de deliberación y toma de decisión propias, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios, a través de la representación cualitativa, que se traduce en la elección directa de autoridades políticas que representan a estas naciones y pueblo indígena originario campesinos, y el ejercicio de derechos colectivos. En todos estos casos, el órgano electoral plurinacional supervisa que se cumplan las normas y procedimientos propios de la CENPIOC. Y es importante anotar que la democracia comunitaria no requiere de normas escritas para su ejercicio y verificación, salvo exista una decisión en ese sentido de las propias naciones y pueblo indígena originario campesinos.
Entonces hablemos brevemente de la autonomía indígena originario campesina. De acuerdo con la Ley Marco de Autonomías y las leyes fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia, existen dos formas para acceder a la autonomía indígena originario campesina. Vía municipio, en el caso de los municipios que tengan una población mayoritariamente indígena, o vía los territorios indígena originario campesinos, TIOC, a través de las normas y procedimientos propios de sus habitantes. Una vez establecidos estas dos formas de acceder a la autonomía indígena, debemos mencionar rápidamente algunos hitos principales de este proceso. Para que se concrete, en primer lugar, debe darse el acceso. Ya decíamos, vía municipio, en cuyo caso debe realizarse un referendo, sufragio universal, o en el caso de los TIOC, es una consulta a los habitantes de ese territorio por normas y procedimientos propios. Una vez está garantizado el acceso, el segundo paso es la conformación del órgano deliberativo, aquella instancia muy importante, responsable de elaborar el Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino. En tercer lugar, tenemos la aprobación de este proyecto de estatuto por las normas y procedimientos propios de la nación o pueblo indígena, y en último término, la conformación del gobierno indígena originario campesino por la vía de la elección de sus propias autoridades por sus normas y procedimientos propios. De ese modo, tenemos que el autogobierno y la autodeterminación constituyen, pues, los pilares fundamentales de la preexistencia y de la revalidación de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y de su autonomía en el Estado plurinacional. Actualmente, menciono brevemente, el Estado plurinacional tiene 6 gobiernos autónomo indígena originario campesinos electos, con sus propias autoridades. En el departamento de Santa Cruz, Charahue y Yambae, que se hizo vía municipio, y Quereimba y Yambae, también vía municipio. En el departamento de Oruro, Salinas y Uruchipaya, ambos casos vía municipio. En el departamento de Cochabamba, Racaipampa, por la vía del territorio indígena originario campesino reconocido mediante ley expresa de la Asamblea Legislativa, y lo mismo en el caso del Hatunay Yuyura en el departamento de Potosí, que en la presente gestión 2022 logró la aprobación de la ley de creación del territorio indígena originario campesino. No obstante, este último caso, el del Hatunay Yuyura, todavía debe cumplir algunos pasos para su consolidación y ejercicio pleno como gobierno autónomo indígena originario campesino, con las competencias establecidas en la Constitución y en su propio estatuto. Finalmente, quiero mencionar de manera rápida la representación cualitativa, es decir, los escaños especiales indígena originario campesinos. Decíamos que a nivel nacional, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, existen 7 escaños para la representación de los pueblos indígena originario campesinos minoritarios. Lo mismo sucede a nivel departamental en las asambleas legislativas departamentales, en la Asamblea Regional del Gran Chaco de Tarija y, por el momento, en 4 consejos municipales de los 336 gobiernos municipales que existen en el Estado plurinacional. Rápidamente, en el caso de las asambleas legislativas departamentales, con la excepción de Potosí, existen estos escaños para la representación cualitativa directa de las naciones y pueblos indígenas. La característica es que estas naciones y pueblos indígenas deciden, mediante sus propias normas y procedimientos propios, cómo accederán a estos espacios especiales de representación
cualitativa. En el caso de, por ejemplo, Pando, tenemos 3 escaños especiales en la Asamblea Departamental a los que acceden mediante rotación y sucesión progresiva 5 naciones o pueblo indígena originario campesinos. En La Paz existen 5 escaños en la Asamblea Legislativa Departamental, uno para el pueblo afroboliviano, otro para el pueblo mocetén, otro para el pueblo leco, otro para el pueblo callahuaya y un último escaño que deciden por mayorías y en consenso el pueblo tacana y el pueblo araona. Ese es otro ejemplo de un caso particular. O el caso de Beni, donde en la Asamblea Departamental existen 2 escaños para la representación de 18 pueblos por postulación de 5 organizaciones regionales. Finalmente puedo mencionar como otro ejemplo interesante el caso de Chuquisaca, donde el pueblo guaraní, por votación provincial en las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, del Chaco chuquisaqueño, deciden el acceso a estos 2 escaños de representación cualitativa en la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca. Pueden ver ustedes en la tabla que muestro en la pantalla que a nivel nacional, tanto para las asambleas legislativas departamentales como para la Asamblea Regional del Gran Chaco Tarijeño y para los 4 consejos municipales que por el momento tienen espacios de representación cualitativa directa, para todos estos espacios se combinan múltiples mecanismos de elección de aquellas autoridades o representantes indígena originario campesinos. Es muy interesante ver entonces en estos espacios cómo se combinan, por ejemplo, el voto secreto propio de la democracia representativa con otros mecanismos como la aclamación mediante el levantamiento de manos, la búsqueda de consensos, la formación de filas detrás de determinados candidatos, como es el caso de Rajaypampa en Cochabamba, como se observa en las imágenes adjuntas, aclamación y otro tipo de mecanismos propios de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Para la democracia intercultural, para la construcción de la democracia intercultural, que implica una articulación y una complementación transformadora de los 3 tipos de democracia, estos espacios son ciertamente espacios privilegiados para la concreción de la democracia intercultural en el país. Bien, con ese breve resumen de los elementos centrales del módulo 3, concluimos el mismo. Les dejo ahí las referencias bibliográficas utilizadas en este módulo, al igual que las referencias utilizadas en el módulo 1 y el módulo 2, para que todos ustedes también puedan consultarlas directamente. Muchas gracias, saludos cordiales y hasta una próxima oportunidad.